Cordial saludo para todos. El siguiente video se hace con el objetivo de presentar un ejemplo de silogismos categóricos. Bueno, primero que todo, decir que este ejercicio o este archivo lo podrán encontrar dentro del Drive del curso, el cual estoy viendo en este momento en pantalla, para el cual ya está la tarea 2. Y aquí se ha ubicado por ahora esta presentación PowerPoint con este ejercicio. Recordarles que hay unos archivos adicionales, como lo son este archivo que dice link de apoyo, en donde encontrarán este video, el enlace a este video y otros enlaces más que pueden ser de ayuda. Aquí está un ejemplo para el ejercicio 1, un ejemplo para el ejercicio 2, esperamos que puedan aprovechar este recurso. Bueno, continuemos con esta explicación. Tenemos un ejercicio típico de silogismos categóricos en el que nos dan una premisa 1, premisa 2 y nos dan una conclusión. Entonces, básicamente es como ustedes lo tienen para sus ejercicios. Primer paso que debemos realizar o que debemos tener en cuenta es que una premisa tiene una forma y esa forma incluye tener un cuantificador, que aquí lo hemos pintado en verde, luego viene una clase, ya hablaremos un poco más de qué es una clase, y tenemos un verbo que puede estar afirmativo o negativo, puede tener un no adelante y eso hace parte del verbo como lo estamos viendo en este momento. Y por último tiene una clase final. Entonces miremos nuestras premisas. Nuestra premisa 1 dice todo átomo tiene núcleo. Entonces de acuerdo a eso detectamos que el cuantificador es todo. Luego tendríamos la primera clase que sería átomo. Luego tendríamos el verbo que sería tiene y tendríamos la clase núcleo que está después del verbo. ¿Sí? Y así para la premisa 1, para la premisa 2 y para la conclusión. La conclusión es una premisa, solo que en este momento hace las veces de conclusión. Una vez ya tenemos detectado lo que es la forma de las premisas, vemos que en la conclusión, de acuerdo a esta metodología de demostración de silogismos categóricos con diagramas de Venn, tenemos que la primera clase que aparece en la conclusión, que sería los átomos, sería el sujeto, y la segunda clase, que sería neutrones, sería el predicado. Siempre va a ser así. Luego vemos que vamos a mirar en qué otros espacios aparecen esas clases que vimos. Entonces, los átomos, que es el sujeto, vemos que aparece en la premisa 1, ¿sí? Y este neutrones, que sería el predicado, aparece en la premisa 2. Y hay una clase que sería núcleo, o los núcleos, en este caso no es una restricción que esté en singular y plural, es una parte pues ya de la forma de cómo se hacen las oraciones, pero para nuestro caso es igual núcleo o los núcleos. Lo que vemos es que esta clase aparece en las dos premisas, y esa es el término medio, la clase término medio. Entonces, esto es lo primero que se debe realizar cuando nos dan un ejercicio de este tipo, y es determinar las clases, tanto sujeto, predicado y el término medio, el cual debe aparecer en las dos premisas, y vemos que en una aparece el sujeto y en la otra aparece el predicado. Bueno, luego vamos caminando hacia la gráfica y la recomendación es hacer la gráfica como la vamos a presentar acá. Se podría poner, por ejemplo, el predicado al lado izquierdo, el sujeto acá, pero bueno, eso ya es de elección. La recomendación es que lo hagamos así para poderlo retroalimentar un poco más rápido. Entonces, ¿qué se hace? El sujeto y el predicado, se hace un diagrama de Venn de tres conjuntos, para el cual el sujeto será el conjunto del lado izquierdo, que en este caso es átomo. Y el lado derecho, este conjunto se llamará predicado, que para nuestro caso es el neutrón. Y en la parte de abajo ubicamos el término medio, que sería el núcleo. Esto como está aquí. Una vez tenemos ya este diagrama de Venn de tres conjuntos, vamos y damos una mirada al tipo de gráficas que pueden surgir, que son 4 tipos de gráficas, y tienen que ver de acuerdo a la premisa como esté organizada, que en este caso sería el cuantificador, la primera clase, el verbo y la clase siguiente. Entonces, esto nos determina cómo debo graficar. No vamos a mirar esto en detalle, más bien vamos a avanzar en nuestro ejercicio y vamos a ver cuál de esta gráfica nos va a servir en cada momento, y con eso vamos a aterrizar un poco mejor esto. Bueno, tenemos aquí
tenemos la gráfica de P1, la premisa número 1, que es todo átomo tiene núcleo. Allí quedó el sujeto en esta primera clase y en esta quedó el término medio. Entonces, recordando nuestro gráfico de diagrama de Venn, lo que vamos a hacer es que, como en este momento no necesitamos el predicado, vamos a dejar solamente los dos conjuntos que necesitamos, que serían átomo y núcleo, sujeto y término medio. Y miramos cómo vamos a graficar, y esto tiene la forma todo A es B, de acuerdo a las gráficas que aparecen acá. Todo A es B. Por eso la hemos copiado en esta parte de acá, para tenerla más a la vista y saber que debemos graficar de esta forma. Desde luego nuestros conjuntos no están en esta posición, sino que están así. Y lo que hacemos es que en este caso A sería átomo. Entonces todo A es B, como está acá. Bueno, una forma de ver esto es que cuando hablamos del cuantificador universal, lo que hacemos es sombrear áreas. Y cuando sombreamos áreas, no estamos sombreando el área solución. Lo que estamos haciendo es descartar el área que no va a ser. ¿Por qué? Porque visto de una forma lógica, todo átomo tiene núcleo, me daría que todo átomo tiene núcleo, sería la intersección. Pero la teoría no me permite colocar allí ninguna, por ejemplo, una X o algo así representando que hay elementos, porque no sabemos cuántos hayan o si hay o no hay. Lo que sí sé es que seguro en donde está solo átomo no van a haber elementos y por eso se sombrea para descartar esa área. En todo caso, si eso no es tan comprensible, pues están las cuatro gráficas y nos podemos guiar con ellas para poder hacer esto mientras lo vamos comprendiendo mejor. Bueno, luego tenemos el gráfico, tenemos el mismo gráfico de P1, ¿sí? Pero entonces, a propósito, vamos a hacer algo y es que vamos a adicionar el conjunto de predicado que lo habíamos retirado. Y esto para empezar a ser más visible porque finalmente vamos a unir la gráfica de P1 y P2. En este momento lo único que hacemos es poner nuevamente el conjunto y vemos que eso no cambia, sino que simplemente esta área que se veía como una sola parece que fueran dos, pero sigue siendo el área que graficamos en P1. Bueno, luego vamos y graficamos P2. Para graficar P2, pues ya nos olvidamos por un momento de este conjunto sujeto del lado izquierdo y nos enfocamos en esto. Y vemos que tenemos que todos los núcleos tienen neutrones, lo cual nuevamente tiene la fórmula de todo A es B, ¿sí? Tenemos el cuantificador universal y tenemos el verbo afirmativo, no está negativo. Entonces eso hace de que nuestra gráfica nuevamente se va a basar en esto. Pero aquí hay que tener cuidado con algo, y es que dice todos los núcleos tienen neutrones, por lo cual yo me ubico desde núcleos y miro hacia neutrones. Entonces en ese caso el área sombreada va a ser donde esté solo núcleo, ¿sí? Muy diferente si yo dijera todos los neutrones tienen núcleos, me pararía desde neutrones hacia núcleos, por lo tanto el área que sombrearía sería el área de acá. Pero en nuestro caso es de esta manera, va de núcleos hacia neutrón, en lo cual el lado izquierdo es el que vamos a sombrear donde no hay intersección. Y en la dinámica que venimos de poder unificar las dos gráficas, pintamos nuevamente el sujeto para mirar que esto no afecta para nada nuestra gráfica. Aquí es cuando hacemos la unión de la gráfica de la premisa 1 y la premisa 2. A esta gráfica que está aquí, sencillamente le sombreamos el área que ya habíamos hecho para P1, que sería esta área que aparece acá. Y ahí tendríamos P1 y P2 unidas. Luego, vamos a graficar la conclusión. Y vemos que la conclusión tiene la forma, todos los átomos tienen neutrones. Entonces, vemos nuevamente que tiene la misma forma, todo A es B. Por eso trajimos esta gráfica de las cuatro gráficas, miremosla rápidamente, que están aquí, que ustedes las van a necesitar. Y hemos estado trabajando con esta, porque ese es nuestro caso. Y ya estamos graficando la conclusión. Cuando graficamos la conclusión, dejamos solamente los conjuntos que serían sujeto y predicado, lado izquierdo, lado derecho. Y vemos que como tiene esta forma, entonces lo que hago es sombrear donde esté solo átomo. Luego, a propósito, a la conclusión le adiciono este conjunto del término medio, porque para ver que no me afecta y porque va a ser más fácil para compararla con la gráfica de P1 y P2. Y aquí estamos. Tenemos la conclusión
tenemos la gráfica de P1 y P2 y aquí va a ser más fácil de ver porque necesitamos, para determinar si la conclusión es válida para P1 y P2, revisamos que esa gráfica esté representada en la gráfica de P1 y P2 y en este caso pues lo que necesitamos es que esta área sombreada aparezca en P1 y P2. Como vemos es así, se ve ya más intuitivamente por cómo hemos presentado esto. Y con eso nosotros podemos decir que para este ejemplo vemos que la conclusión es válida para P1 y P2. Entonces, este es el procedimiento que hemos sugerido. Hay una cantidad de pasos desglosados. Ustedes no tendrían que hacerlo, presentar tantos pasos, pero sí por lo menos los más importantes donde esté la gráfica de P1 y P2, la gráfica de la conclusión y determinar si es válido o no es válido. Hay una parte del ejercicio que dice que hay que clasificar o decir el tipo de silogismos categórico. No lo vamos a manejar porque eso nos lleva a la parte o a la metodología más teórica de silogismos categóricos y en este caso estamos trabajando con los diagramas de Venn. Y es decir, para ser más concretos, si ustedes presentan algo como lo que tengo en este momento en pantalla, ya ahí tendrían la solución del ejercicio y eso sería validado por la red de tutores. ¿Sí? Ya lo que hemos hecho en pasos anteriores es para poderlo explicar y que lo entiendan. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, voy a hacerlo a mano, voy a hacerlo en un cuaderno, y luego que tengan ya esto de aquí, el resultado final, podrían tanto tomarle una foto como pasarlo a computador, y con esto ustedes estarían cumpliendo. Bueno, aquí, dado que hemos trabajado sobre el cuantificador en todas las premisas anteriores, hemos creado esta que tiene el cuantificador algunos para mirar cómo se hace esto. Entonces aquí vamos a ir un poquito más rápido para no alargar el video y vamos a enfocarnos en este cuantificador. Entonces vemos este ejemplo en el cual hemos cambiado un poco la forma, pero vemos que seguimos con átomos, núcleo y neutrones. Y recuerden que esta presentación va a quedar así que la van a poder revisar de igual manera, volver a ver este video. Aquí volvemos y tenemos nuestra propuesta de diagrama de Venn de tres conjuntos. Es similar a como estaba el anterior. Volvemos y tenemos nuestras gráficas de apoyo. Y acá lo graficamos P1. P1 es similar a como estaba antes. Vemos, vuelve a utilizar esta. Entonces no nos vamos a detener aquí mucho. Volvemos y mostramos que no afecta poner el otro conjunto. Y aquí es el cambio. Premisa 2. Algunos núcleos tienen neutrones. Entonces cuando veo esta forma me doy cuenta en mis 4 posibles gráficas que tienen la forma alguna A es B, en el cual aparece el cuantificador particular y aparece afirmativo porque el verbo está afirmativo. Entonces con eso me doy cuenta que para este tipo de cuantificador y con el verbo afirmativo lo que yo hago es poner una X en la intersección. Y la forma lógica de entenderlo es que me está diciendo que alguna A es B. Quiere decir que hay por lo menos uno y lo represento con una X. Aquí ya no es sombreado, solo se maneja sombrear o X, son las dos formas. Y lo coloco aquí en la intersección. En este caso no es como en el cuantificador universal que descarto áreas, sino que aquí sí ya puedo poner una X y por eso la coloco aquí. Entonces, para nuestro ejercicio, pues como los conjuntos están dibujados de esta manera, pues la X va aquí. Pero pues como lo ven, es lo mismo. Listo. Entonces, luego, como hemos venido en la dinámica a unificar P1 y P2 y que ustedes lo entiendan, ponemos el conjunto sujeto-átomo. ¿Qué sucede? Que como esta X que tengo aquí, sigue estando aquí, pero al poner este conjunto, me divide esta área en dos, lo que hay que hacer es que hay que poner la X en la mitad. No puedo poner 2X, no es permitido, porque esta X representa que hay solo uno, y entonces la pongo en la mitad para validar que o puede estar aquí o puede estar aquí. Y ahí lo que hacemos es unificar las gráficas. Ya traíamos esta que era P2, y atrás estaba P1, P1 teníamos sombreado acá, entonces lo que hacemos es unificar. Y con eso tenemos P1 y P2. Y luego graficamos la conclusión, que sería algunos átomos tienen neutrones, vemos que la misma forma alguna es B, y como tenemos los conjuntos de arriba, entonces ponemos la X aquí en la intersección. Colocamos el conjunto de abajo en la dinámica de unificar y ver más claro esto, y vemos lo mismo, que esta X está aquí, pero cuando pongo ese otro conjunto me divide esta área en dos, y como solo puedo poner una X, la pongo sobre la línea para decir que o está aquí o está aquí. Luego comparamos la conclusión con P1 y P2, con las gráficas.